Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y actual: los falsos profetas. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo evitar ser estafados por ellos? Veamos qué nos enseña la Biblia sobre este tema. Los falsos profetas son personas que predican lo que no viene de Dios. Usan el nombre de Dios para engañar a la gente con mensajes falsos que no están de acuerdo con la Biblia. Inventan profecías, sueños y visiones que nunca se cumplen. Causan divisiones, confusión y problemas entre los cristianos. Buscan satisfacer sus propios intereses, como tener poder, dinero o influencia. No les importa la verdad ni la salvación de las personas. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y nos enseña a evitarlos. Jesús dijo: cuidado con los falsos profetas. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Mateo 7, 15, 16. Los frutos son las obras, actitudes y resultados de la vida de una persona. Si los frutos son buenos, la persona es buena. Si los frutos son malos, la persona es malo. Los falsos profetas producen malos frutos, como mentira, engaño, divisiones, contiendas, envidias, riñas, calumnias, malas sospechas y toda clase de pecado. ¿Cómo podemos reconocer los frutos de los falsos profetas? La Biblia nos da algunos criterios para analizar las profecías y enseñanzas que escuchamos. Veamos algunos de ellos. El cumplimiento de la profecía. Si la profecía no se cumple, no viene de Dios. Dios no miente ni comete errores. Él hace lo que dice. La Biblia dice: pero el profeta que se atreva a decir algo en mi nombre que yo no le haya ordenado, o que hable en nombre de otros dioses, debe ser asesinado. Pero quizás usted se pregunte: ¿cómo sabemos si un mensaje no proviene del Señor? Si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no sucede o se cumple, ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta habló con presunción. No tengáis miedo de él. Deuteronomio 18, 20, 22. Acuerdo con la Biblia. Si la enseñanza contradice la Biblia, es falsa. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es la verdad, la regla de fe y práctica para los cristianos. No se contradice ni se anula. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Según a Timoteo 3, 16, 17. El carácter del profeta: si una persona vive en pecado, no es de Dios. Dios es santo y justo, exige santidad y justicia de sus siervos. No se agrada de los que hacen el mal. La Biblia dice: cualquiera que dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno obedece su palabra, el amor de Dios verdaderamente se perfecciona en él. En esto sabemos que estamos en Él. El que pretende permanecer en Él debe andar como Él caminó. Primera Juan 2, 4, 6. Estos son algunos de los criterios que podemos utilizar para reconocer a los falsos profetas y sus frutos. Pero para hacer esto, necesitamos conocer bien la Biblia y tener intimidad con Dios. Necesitamos orar, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe y nos dé discernimiento. Necesitamos ser humildes, sinceros y dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amigos, no os dejéis engañar por los falsos profetas. Son peligrosos y pueden llevar a muchos al engaño y la perdición.
Presta atención a sus frutos y compáralos con la Biblia. Sigan solo a Jesús, el verdadero profeta, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente de toda sabiduría, conocimiento y revelación. Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro amigo. Él nos ama, nos perdona, nos transforma, nos fortalece, nos protege, nos bendice y nos da vida eterna. Seguir a un falso profeta no es una broma. Es un asunto muy serio que puede tener graves consecuencias para nuestra vida espiritual, emocional, relacional e incluso material. Veamos algunas de estas consecuencias. Explotación financiera. Los falsos profetas a menudo explotan financieramente a sus seguidores, exigiendo donaciones generosas y prometiendo prosperidad a cambio. Utilizan el dinero para sustentar sus lujos, sus adicciones y sus proyectos personales, sin preocuparse por las necesidades de los pobres, los huérfanos, las viudas y los que sufren. Se enriquecen a costa de la fe de los demás y olvidan que Dios es dueño de todo y que un día tendrán que rendirle cuentas. La Biblia dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampas y en muchos deseos incontrolados y dañinos, que llevan a los hombres a la ruina y a la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunos, por codiciar el dinero, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9, 10. Manipulación psicológica. Los falsos profetas son maestros de la manipulación psicológica. Utilizan técnicas de persuasión, intimidación, chantaje, culpa, miedo e incluso hipnosis para controlar la mente y las emociones de sus seguidores. Hacen que la gente dependa de ellos para tomar decisiones, interpretar la Biblia, recibir revelaciones y tener experiencias espirituales. Impiden que las personas los cuestionen, critiquen o estén en desacuerdo con ellos, ya que se consideran infalibles e incuestionables. Aíslan a las personas de otras fuentes de información, orientación y apoyo, como la familia, los amigos, la iglesia y la sociedad. Destruyen la autoestima, la confianza y la libertad de las personas y las hacen esclavas de sus mentiras. La Biblia dice: porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, que soy su prisionero, sino soporta conmigo mis padecimientos por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y gracia. Esta gracia nos ha sido dada en Cristo Jesús desde tiempos eternos, y ahora es revelada por la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1, 7, 10. Destrucción de relaciones. Seguir a un falso profeta puede llevar a la destrucción de las relaciones familiares y sociales. Los seguidores pueden alejarse de amigos y familiares que no comparten sus creencias, provocando aislamiento y soledad. Pueden verse involucrados en matrimonios, divorcios, negocios o sociedades basadas en falsas profecías que resultan en conflictos, traiciones, decepciones y dolores. Pueden volverse arrogantes, intolerantes, agresivos y hostiles hacia quienes piensan diferente a ellos, generando enemistad, peleas y violencia. Pueden perder el respeto, la admiración y la confianza de las personas que los conocen y convertirse en motivo de escándalo, vergüenza y ridículo. La Biblia dice:
pero sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que la paz de Cristo sea juez en vuestros corazones, ya que estáis llamados a vivir en paz como miembros de un solo cuerpo. Y sé agradecido. Que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente. Enseñad y aconsejaos unos a otros con toda sabiduría, y cantad salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud en vuestros corazones a Dios. Todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Colosenses 3, 14, 17. Pérdida de fe. La consecuencia más trágica de seguir a un falso profeta es la pérdida de la fe. Muchas personas, tras descubrir que han sido estafadas, manipulados y explotados por falsos profetas, están decepcionados de la religión, de la iglesia y de Dios. Pierden la confianza en la Biblia, en la oración, en la gracia y en la salvación. Se alejan de Dios y se entregan al pecado, al mundo y al diablo. Se vuelven incrédulos, escépticos, amargados y rebeldes. Corren el riesgo de perder la salvación eterna, que es el mayor regalo de Dios a la humanidad. La Biblia dice, por tanto, hermanos, esforzaos mucho más en fortalecer vuestro llamado y elección, porque si hacéis esto nunca tropezaréis, y así seréis abundantemente provistos cuando entréis en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús, Cristo. 2 Pedro 1, 10, 11. Estas son algunas de las terribles consecuencias de seguir a un falso profeta. Así que, amigos, tengan cuidado. No se deje engañar por lobos con piel de oveja. No os dejéis seducir por falsos milagros, falsas promesas, falsas profecías. No os dejéis llevar por el viento de las doctrinas, de las novedades, de las modas, de las tendencias. No os dejéis influenciar por falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelios. No os dejéis engañar por falsos cristos, falsos salvadores, falsos dioses. Manteneos firmes en la fe, en la verdad, en la palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno, probad los espíritus, ved si vienen de Dios. Compara las profecías, enseñanzas, prácticas con la Biblia. Observa los frutos, los resultados, las consecuencias. Sigan solo a Jesús, el verdadero profeta, el verdadero maestro, el verdadero Señor. Él es el único que puede darnos vida abundante y eterna. Él es el único que puede darnos paz, alegría, amor, esperanza. Él es el único que puede darnos salvación, liberación, sanidad, restauración. Él es el único que puede darnos gracia, fe, perdón, santificación. Él es el único que puede darnos gloria, honor, alabanza, adoración. ¿Cómo podemos reconocer a un falso profeta? La Biblia nos da algunos criterios para analizar las profecías y enseñanzas que escuchamos. Veamos algunos de ellos. El cumplimiento de la profecía. Si la profecía no se cumple, no viene de Dios. Dios no miente ni comete errores. Él hace lo que dice. La Biblia dice, pero el profeta que se atreva a decir algo en mi nombre, que yo no le haya ordenado, o que hable en nombre de otros dioses, debe ser asesinado. Pero quizás usted se pregunte, ¿cómo sabemos si un mensaje no proviene del Señor? Si lo que el profeta proclama en el nombre del Señor no sucede o se cumple, ese mensaje no viene del Señor. Ese profeta habló con presunción. No tengáis miedo de él. Deuteronomio 18, 20, 22. Acuerdo con la Biblia. Si la enseñanza contradice la Biblia, es falsa. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es la verdad, la regla de fe y práctica para los cristianos. No se contradice
ni se anula. La Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. El carácter del profeta. Si una persona vive en pecado, no es de Dios. Dios es santo y justo, exige santidad y justicia de sus siervos, no se agrada de los que hacen el mal. La Biblia dice: cualquiera que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguno obedece su palabra, el amor de Dios verdaderamente se perfecciona en él. En esto sabemos que estamos en él. El que pretende permanecer en él debe andar como él caminó. 1 Juan 2, 4, 6. Estos son algunos de los criterios que podemos utilizar para reconocer a los falsos profetas. Pero para hacer esto, necesitamos conocer bien la Biblia y tener intimidad con Dios. Necesitamos orar, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe y nos dé discernimiento. Necesitamos ser humildes, sinceros y dispuestos a escuchar la voz de Dios. Amigos, no os dejéis engañar por los falsos profetas. Son peligrosos y pueden llevar a muchos al engaño y la perdición. Presta atención a sus frutos y compáralos con la Biblia. Sigan solo a Jesús, el verdadero profeta, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la fuente de toda sabiduría, conocimiento y revelación. Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro amigo. Él nos ama, nos perdona, nos transforma, nos fortalece, nos protege, nos bendice y nos da vida eterna. La Biblia es nuestra fuente de autoridad y revelación acerca de Dios y su voluntad. Ella nos enseña todo lo que necesitamos saber para vivir una vida de fe, obediencia y adoración a Dios. También nos advierte sobre los peligros y trampas que el enemigo coloca en nuestro camino para desviarnos de la verdad y destruirnos. Uno de estos peligros son los falsos profetas, que se presentan como mensajeros de Dios, pero que en realidad son instrumentos de Satanás para engañar y confundir a las personas. ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos profetas? Veamos algunos versículos que hablan de este tema. La Biblia dice que los falsos profetas son peligrosos y causan muchos problemas. Dios no se agrada de los falsos profetas porque hablan mentira en su nombre. Jeremías 23:32. Debemos evitar los falsos profetas. Un profeta es una persona que recibe y transmite una revelación de Dios. Un falso profeta no recibe una revelación de Dios, pero dice que sí. El falso profeta engaña a la gente con mensajes falsos que no provienen de Dios. La Biblia habla de algunos falsos profetas. Fueron bien recibidos por la gente porque dijeron lo que la gente quería oír, pero su mensaje fue inventado. Los falsos profetas se opusieron a los verdaderos profetas, quienes revelaron su pecado y los confrontaron con la verdad. Los falsos profetas causaron muchos problemas porque llevaron a la gente a desobedecer a Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos profetas para engañar incluso a los creyentes. Mateo 24, 24, 25. Por eso, cuando alguien dice que es profeta, es muy importante analizar la profecía a la luz de la Biblia para ver si es verdadera o falsa. 1 Corintios 14, 29. La enseñanza del falso profeta debe ser rechazada. Dios
castigará a los falsos profetas. La Biblia nos enseña cómo reconocer a un falso profeta. No debemos ignorar todas las profecías, pero sí debemos analizarlas cuidadosamente antes de aceptarlas como revelaciones de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 20, 22. Algunas características de los falsos profetas son: sus profecías no se cumplen. Si la profecía no se cumple, no viene de Dios. No vale la pena culpar a la falta de fe de los oyentes. Deuteronomio 18, 21, 22. Contradicen la Biblia, enseñan cosas equivocadas que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Muchos falsos profetas distorsionan las palabras de la Biblia. 2 Pedro 2, 1, 3. Causar problemas, causar divisiones, controversias y contiendas entre los hermanos de la iglesia. 1 Timoteo 6, 3, 5. Son manipuladores. Los falsos profetas buscan satisfacer deseos egoístas como tener poder, dinero o influencia. Utilizar el engaño, chantaje emocional, miedo, adulación para conseguir lo que quieren. Romanos 16, 17, 18. No escuches la verdad. Cuando te enfrentes a la verdad, no se arrepienten ni aceptan duda alguna. Muchos falsos profetas abandonan las iglesias para crear nuevos movimientos porque no pueden soportar escuchar la verdad. 2 Timoteo 4, 3, 4. Estos son algunos de los versículos que dice la Biblia sobre los falsos profetas. Nos muestran que debemos estar atentos y vigilantes para no dejarnos engañar por estos lobos con piel de oveja. También nos muestran que debemos estar cimentados en la palabra de Dios, que es la verdad que nos libera y nos lleva a la vida eterna. ¿Cómo podemos protegernos de los falsos profetas? La Biblia nos da algunas orientaciones para evitar caer en las trampas de estos engañadores. Conoce la palabra de Dios. La mejor manera de protegerte de los falsos profetas es conocer la palabra de Dios, que es la verdad que te hace libre. Juan 8, 31, 32. La palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad y revelación acerca de Dios y su voluntad. Ella nos enseña todo lo que necesitamos saber para vivir una vida de fe, obediencia y adoración a Dios. También nos advierte sobre los peligros y trampas que el enemigo coloca en nuestro camino para desviarnos de la verdad y destruirnos. La palabra de Dios es nuestra espada, que nos ayuda a luchar contra el mal y resistir las tentaciones. Efesios 6, 17. La palabra de Dios es nuestra lámpara que ilumina nuestro camino y nos muestra la dirección correcta a seguir. Salmo 119, 105. La palabra de Dios es nuestro alimento, que nos fortalece y nos hace crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Mateo 4, 4. Por eso debemos leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Salmo 119, 11. Tenga intimidad con Dios. Otra forma de protegerse de los falsos profetas es tener intimidad con Dios, quien es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro protector. Dios nos ama, nos cuida, nos guía, nos consuela, nos corrige, nos fortalece, nos bendice y nos da vida eterna. Dios quiere tener con nosotros una relación personal y profunda, basada en el amor, la confianza, la obediencia y la comunión. Dios quiere que lo conozcamos, lo amemos, lo adoremos, lo sirvamos y lo glorifiquemos. Dios quiere que lo busquemos, lo escuchemos, lo sigamos y seamos testigos de Él. Por eso debemos orar, alabar, agradecer e interceder ante Dios constantemente. Debemos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, quien nos guía en
toda verdad y nos da discernimiento. Juan 16:13. Debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos ayude a tomar decisiones sabias y vivir una vida agradable a Dios. Santiago 1:5. Debemos pedirle a Dios que nos dé fe, que nos haga creer en las promesas de Dios y nos haga vencer al mundo. Hebreos 11:6. Ya parte de una iglesia fiel. Una tercera forma de protegerse de los falsos profetas es ser parte de una iglesia fiel, que es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde aprendemos la palabra de Dios, donde adoramos a Dios, donde servimos a Dios, donde nos conectamos con hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia es el lugar donde recibimos apoyo, aliento, edificación, corrección, disciplina y restauración. La iglesia es el lugar donde ejercitamos los dones, talentos, ministerios y misiones que Dios nos ha dado. La iglesia es el lugar donde somos testigos del Evangelio, la salvación, el amor y la gracia de Dios. Por tanto, debemos participar de una iglesia fiel que predica la palabra de Dios, que vive el amor de Dios, que busca la gloria de Dios. Debemos someternos al liderazgo de la iglesia, la cual debe estar conformada por hombres y mujeres de Dios, que tengan el carácter, conducta, competencia y llamado de Dios. Debemos involucrarnos con la iglesia, que debe ser una comunidad de fe, esperanza, alegría, paz, unidad, servicio, misión. Estas son algunas de las formas de protegerse de los falsos profetas. Nos muestran que debemos estar cimentados en la palabra de Dios, en la presencia de Dios y en la iglesia de Dios. Nos muestran que debemos estar atentos y vigilantes para no dejarnos engañar por estos engañadores. Nos muestran que debemos estar preparados y equipados para enfrentar los desafíos y luchas que se nos presenten. Señor, te damos gracias por revelarnos tu verdad a través de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría y discernimiento para reconocer a los falsos profetas que intentan engañarnos con sus mentiras y falsas promesas. Ayúdanos a examinar todo a la luz de tu palabra y a rechazar lo que no proviene de ti. Protégenos del mal y la confusión que causan los falsos profetas. Fortalece nuestra fe y nuestra comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si te gustó, deja tu me gusta, comenta y comparte con tus amigos. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Que Dios bendiga a todos. Hasta la próxima.